Hoy la palabra se llama llevando su vida. Cada una de nosotras es una portadora En de ese la vida del Señor. Dice la palabra que Dios nos ha hecho un porque yo templo, estoy en ¿no? que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso se llama llevando su vida. En Génesis 4:7 dice, si haces bien, estamos hablando de Caín y Abel. Cuando Caín, estamos hablando de cuando Caín eh, acaba de cometer semejante, voy a irme a la Biblia, Génesis 4, versículo 7, dice, acaban de ofrecer su, acaba de ofrecer su sacrificio Caín y no fue acepto por el Señor. Y el Señor entonces le habla a Caín y le dice, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, le está diciendo a Caín, Caín, no he aceptado tu ofrenda, pero eso no quiere decir, en otras palabras, estoy parafraseando, que tú no puedes cambiar tu corazón. No quiere decir que lo que tú hagas no puede ser transformado. Esto no quiere decir que yo he cerrado la puerta para ti. Esto quiere decir que la manera en que tú lo estás haciendo no puede ser recibido por mí. Hay otra manera en que tú te debes acercar a mí. Eso es lo que Dios le está diciendo a él. El pecado no se va a enseñorear de ti. Tú debes dominar el pecado. Tú no debes dejar que el pecado domine tu vida, sino tú debes dominar el pecado. Eso es lo que Dios está diciéndole a Caín, ¿ok? Quiero que esa parte tengamos en nuestro corazón, que Dios está hablando a Caín y le dice, si haces el bien, ¿no serás aceptado? ¿Qué parte más interesante es esta? Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu rostro? Si no haces bien, no serás aceptado y si no lo haces, el pecado ya se a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. O sea, siempre tienes la oportunidad de cambiar. O sea, la decisión es tuya. Hay una decisión que debes tomar. Siempre tú debes escoger entre dos caminos. Y eso no se olviden. No importa cuál es la situación y no importa cuál es la vida que nosotros tenemos que definir, la situación, la circunstancia, si se trata de un problema con nuestro esposo, un dilema con nuestros hijos, o en el trabajo, no importa cuál sea la circunstancia, nosotros tenemos que tomar decisiones y nuestra vida se trata de decisiones todos los días de nuestra vida. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar y de hacerlo diferente y de decidir un nuevo camino, siempre. Si tú toda tu vida has tomado un camino, el camino fácil, ahora tú puedes decidir tomar el camino difícil. Si siempre has tomado el camino difícil, tú puedes tomar otro camino. Tú siempre vas a poder tomar un camino, ¿no es cierto? Entonces, es un punto importante que nosotros sepamos que siempre podemos hacer la diferencia. Dice, por ejemplo, pero cuando nos encontramos con nosotras mismas, por ejemplo, cuando nos encontramos con nosotras mismas, ¿qué encontramos? Encontramos que el camino es difícil. Es como ese sendero que nosotros encontramos. Yo he visto, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en internet, hay caminos y tú dices, ¿cómo viven ahí? No sé si alguna vez ustedes han buscado caminos que son difíciles. Y hay ciudadelas que son construidas en montes, en la China, en lugares así, que la gente tiene que subir en unas graditas que están construidas la misma montaña, que da espanto subir. Y las señoras cargan al bebé y tienen a un niño de 7 años, a un niño de 3 años, a un niño de 2 años subiendo detrás de ellas con cadenas, los atan
y van subiendo. Y yo digo, wow, qué barbaridad, ¿cómo pueden subir eso? Y tienen que subir todos los días, van, suben y bajan. Y abajo es un precipicio que tú no ves el fondo. Y las mujeres suben y bajan. Y hay veces que nos encontramos en esa situación. Encontramos que el camino es difícil y que tal vez nos hemos preguntado quién podrá ser salvo. Y realmente, cuando nosotros nos encontramos frente a circunstancias, ¿quién de ustedes se pone a pensar, lo que yo voy a decidir tiene que ver con mi salvación? Les aseguro que ninguna de nosotros. Ninguna de nosotras se pone a pensar, lo que yo decida tiene que ver con mi salvación. ¿O alguna de ustedes piensa? Por supuesto que no. Decidimos por lo que sea que nos convenga, que tal vez sea lo más justo para nosotros, lo que nos parece más correcto o lo más fácil, pero nos ponemos a pensar que toda decisión, el conjunto de las decisiones, nos muestra lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón salen las palabras. Y las palabras, que son pura palabras, no dejan ver el corazón de uno. Se dan cuenta que las palabras quedan anuladas por los hechos, quedan anuladas. O sea que si nosotros, hay ese dicho que dice, tus palabras no me dejan, o sea, tus hechos no me dejan oír tus palabras. Lo que haces no me deja escuchar lo que dices, ¿no es cierto? Entonces, nuestras palabras muchas veces se pierden, son absorbidas por nuestros actos. Entonces, tenemos que entender que nuestras decisiones están basadas en nuestra vida, si somos salvos o no somos salvos. El ser salvo es algo que está dentro de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, sale las palabras. De la abundancia de nuestro corazón tiene que salir a flote la abundancia. Quiero contarles una historia, y esta historia no es una historia inventada, es una historia que ustedes la pueden encontrar en internet, y es de Lady Anna Grimstone, que está, hay fotografías de su mansión, hay fotografías de su casa, y yo les he puesto después de todo el programa, después de todo el PowerPoint, ustedes pueden encontrar las direcciones donde pueden encontrar en internet, o solo ponen el nombre y van a encontrar cualquier cantidad de información de ella. Pero quiero leerles esto, la historia de Anna Gripson. En la iglesia de San Pedro, en Tewin, Inglaterra, no es el edificio la atracción que lleva a miles de personas anualmente hasta este lugar, sino un árbol que crece de la tumba de Lady Anne Gripson. En una mansión moría Lady Anne Gripson, una mujer rica, orgullosa y obstinada, que había gozado de sus riquezas, sus tierras, como también de la sociedad y sus amigos. Durante su larga vida prestó poca importancia a las cosas eternas, así que ella murió como había vivido, sin fe, sin esperanza, como aquellos que dejaban este mundo preparados para presentarse delante de su Señor. Ella creía que no había otra cosa en este mundo excepto la vida que había vivido, sus riquezas, mansión, amigos, finos banquetes, ropa elegante, etcétera. Y que después de esto no había nada más, ni la vida eterna del alma, ni cielo, ni infierno. En su lecho de muerte, sus amigos trataban de persuadirla de que sí había vida eterna y que ella seguiría viviendo después de la muerte. Como las rosas mueren durante el invierno y luego florecen nuevamente, como los árboles que durante el invierno parecen sin vida, pero luego reverdecen. Pero ella dijo, no voy a continuar viviendo. Miren estas palabras que ella dijo. Es imposible que yo continúe viviendo. Tan imposible
como que un árbol crezca de mi cuerpo. He sido un desafío al cielo. Si realmente hay una vida después, árboles van a salir de mi tumba. Y esto fue lo que dijo la señora Grimstone. Árboles van a salir de mi tumba. Y ella murió de esa manera, desafiando al cielo. Dice la historia, y ustedes pueden verla posteriormente en internet. Después de su muerte, Anne Gibson fue enterrada en una tumba muy fuerte de puro mármol y fue allí olvidada hasta que después de muchos años se vio que el mármol que tapaba la tumba se había movido y lo mandaron a arreglar. Poco después, la tapa se había movido nuevamente, pero esta vez se había hecho una rajadura en la parte central de la tapa de donde salía una ramita con hojas. Una vez más, fue reparada la tumba y reforzaron los lados de la tumba con paredes de acero y cemento y cubrieron las rajaduras y cubrieron las rajaduras también con cemento. Pero una vez más, el mármol fue movido y la rajadura más grande que nunca dio paso a un tronco de árbol que apareció destruyendo aún las paredes de refuerzo que fueron construidas. Hoy en día, creciendo desde el corazón de la tumba de Lady Anne Gibson, en la iglesia de San Pedro hay 4 árboles que crecen de la misma raíz. Por más de 200 años, sus troncos forzaron su camino a través de la tumba para mostrar sus ramas de una manera silenciosa, pero poderoso su triunfo. Y así fue como Anne Gibson desafió al cielo, y aquí está la tumba de Anne Gibson, y ustedes van a ver cuando ustedes entren a las páginas o ponen simplemente el nombre de Anne Gibson, y ustedes van a poder ver la mansión de ella. Ella vivía en una mansión a la orilla de un lago tremendo. Era una mujer riquísima, llena de deleites, de cosas. Todo lo que el mundo podía ofrecerle estaba a sus pies. Y así, del cuerpo mismo de Anne Gibson, salió un árbol del cual salieron 4 troncos tremendos, porque ella no creía en la vida eterna. Vamos a hacernos una evaluación en nuestro corazón. O sea, debemos evaluar nuestra vida, evaluar nuestro interior. No importa que asistimos a una iglesia. Ha habido gente que ha nacido dentro de una iglesia, con padres cristianos, han sido llevados a la iglesia desde niños, pero cuando tenían 40 años se han dado cuenta que no conocían al Señor. ¿Quién podrá ser salvo? Le preguntaron al Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? En Mateo 10:26 se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? En Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más, o sea, entre los hombres, dice el griego, y esta es la diferencia que nuestras Biblias dice, para los hombres es imposible, más para Dios, más para Dios todas las cosas son posibles, pero la diferencia es que en el griego dice, entre los hombres es imposible, mas para con Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, la diferencia es que con Dios todo es posible. Nuestra Biblia dice, no traduce el griego completamente correcto. O sea, con Dios, para con Dios, a los que caminamos con Dios, todo nos es posible. Porque a veces no pensamos en que el conjunto de nuestras decisiones es el fruto de nuestra salvación, es el fruto de aquello que nosotros
Se dan cuenta que nosotros éramos esclavos de injusticia, pero que ahora somos esclavos de justicia. ¿Se han dado cuenta de aquello que nosotros somos esclavos de justicia ahora? Entonces esa justicia tiene que salirnos por algún lado. Él dijo, ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cosas, con cargas que no pueden llevar, pero vosotros aún con un dedo, pero ni aún con un dedo las tocáis. O sea, los fariseos eran muy buenos para dar un montón de leyes, no solamente las leyes del Antiguo Testamento, pero ellos hacían más leyes para estar seguros de la santidad y cargaban a los hombres con leyes que ni ellos podían cargar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también al frente el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor nos da realmente mandamientos que uno cuando lee dice, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque nos habla de los enemigos, nos habla de la luz del mundo. El Señor habla en el Sermón del Monte de tantas cosas que uno se pone a pensar y dice, wow, Señor, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿cómo podemos nosotros caminar en el Evangelio? ¿Cómo podremos nosotros ser salvos? Yo me acuerdo que una vez estaba enseñando y hablaba sobre si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón y adulteró, y un hermano, una persona que estaba ahí, que era recién nuevita, me decía, pero no puede ser, o sea, no podemos mirar, ni siquiera mirar a una mujer. O sea, y le decía, no, si uno la codicia a esa mujer, ya adulteró. Entonces, la persona no podía creer lo que yo le estaba explicando, lo que decía la Biblia. Entonces, yo pienso que esa persona pensaba en su interior, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque realmente las leyes, o sea, las órdenes de Jesús en el Evangelio, en el Sermón del Monte, eran realmente tan difíciles para el hombre, porque un corazón como el que nosotros teníamos era tan difícil de seguir las leyes de Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos algo que es diferente. Entre los hombres esto es imposible. El sermón del monte entre los hombres, esto es imposible de seguir. Y yo quisiera que cada una se evalúe. Es tan difícil seguir el sermón del monte como realmente lo dice la palabra del Señor. Hay un versículo que dice, mas a cuantos le recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y dice, esto no nace de sangre, ni deseos, por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. O sea, así nos toma el Señor, como esa mano que vemos y ese bebé, así nos toma el Señor en sus manos. Miren, qué ternura cómo Dios toma en sus manos a una persona cuando nace de nuevo. Y empieza el camino que Dios nos ha dado para que sigamos adelante. Y nos da un poder diferente. Pero quiero hablarles de algo que a veces no tomamos nosotros en cuenta. ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús? Y conocemos los nombres de Jesús plenamente. Conocemos a Jesús como Jehová, conocemos como el gran yo soy, conocemos como Jehová Jireh, como mi sanador, conocemos a Jesús como muchos nombres. Pero ¿lo conoces al Señor como el germen? ¿Lo conoces a Jesús como el germen? ¿Lo conoces a Jesús como el tal? Y esa es la cosa. En Zacarías 6:12 dice, y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Seabot. He aquí un hombre cuyo nombre es germen, debajo de él habrá germinación y él edificará el templo de Yahvé.
Imagínense, así dice Yahvé Sebaot. He aquí un hombre cuyo nombre es Germen. ¿Ustedes lo conocían a Jesús como Germen? Y esa es la pregunta. ¿Conocemos nosotros a Jesús como un germen? Conocemos a Jesús como, lo conocemos a Jesús como todo, pero no como un germen. Pero eso es lo que es Jesús. Dice, y dile, así dice el Señor del universo. Esta es una versión, esa es otra versión bíblica. Aquí está el nombre llamado, el hombre llamado germen. A su paso todo germinará. Él reconstruirá el templo del Señor. Esta es la Biblia BLPH y esto está en sus teléfonos. El nombre germen. Y yo les pregunto, ¿y cuál es el templo del Señor? ¿Cuál es el verdadero Israel ahora? Porque Pablo nos habla de que el verdadero Israel es la iglesia hoy en día. Tú eres el templo del Dios. Tú eres el templo de Dios. No hay otro templo. Tú eres el templo. Tú eres el que da. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. El pastor nos decía en uno de sus prédicas un domingo, el Señor no nos dijo, y vosotros reflejaréis la luz, mi luz. Eh, él nos habló de que no dice la palabra que nosotros reflejaremos su luz, como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros siempre pensamos, bueno, el sol y alumbra a la luna y la luna alumbra la tierra. Así nosotros alumbraremos, la vida de Cristo está en nosotros y nosotros alumbraremos porque la vida de Cristo está en nosotros. Pero Dios, Jesucristo, no dijo que, dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero alumbra a todos los que están en la casa. O sea, no habla de que nosotros estaremos alumbrando con la luz de Cristo, pero dice que vosotros sois la luz, porque dentro de cada uno de nosotros debería estar cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada paso que damos, todo lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante que interiormente cada una de nosotros esté sana. Interiormente tenemos que estar sanas. Debemos reflejar esa vida de Cristo. La simiente, dice Juan 3:9, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. O sea, su germen, su simiente. Porque dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, la simiente es el germen. La simiente es el germen en Zacarías, el grano de trigo en Juan, la vida eterna en Juan 15 y el olivo, la raíz santa en Romanos. O sea, nosotros tenemos la vida del Señor para vivirla. O sea, tú has recibido no solo el Espíritu Santo, pero tú has recibido una vida para vivir esa vida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿dónde nosotros acudimos? ¿Dónde nosotros vamos? Cuando nosotros acudimos a ese recurso que tenemos interiormente, que es la vida de Cristo, nosotros debemos venir a Cristo. Hace dos o tres, hace creo que dos, o en el último, no recuerdo bien, en el Titute, yo les hablaba, el primer recurso que nosotros, ¿dónde recurrimos? Es al recurso interior que tenemos. El primer recurso es el que nosotros tenemos adentro. ¿Tienes tú la vida? ¿Tienes tú el germen? ¿Tienes tú la simiente? ¿Tienes tú el grano de trigo? Él es el que te da una vida nueva, una vida diferente. O sea, Él te hace nueva criatura.
Él te da la verdad para que tú disiernas entre la verdad y la mentira. Hemos hablado en la última reunión discernir entre la verdad y la mentira. Hemos hablado de discernir lo que es recto y lo que no es recto delante de Dios. ¿Quién te va a dar ese discernimiento? Es aquel germen, es aquel espíritu, es el Espíritu Santo, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú tienes la plenitud de Dios en tu vida. Jesús le dijo a Zaqueo, yo voy a ir a rescatar lo que tú has perdido. Yo voy a ir a rescatar lo que tú has perdido. Jesús le dice, Nicodemo, hoy yo he venido a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué hemos perdido? La imagen de Dios, la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es? Él ha venido a separar la verdad de la mentira en nosotros, a que veamos una nueva luz, a que lo veamos diferente, a darnos agua de vida. ¿Saben lo que es tomar agua de vida, agua fresca? Beber el agua que Cristo da no se cambia con nada. A darnos un camino que no importa, no importa cómo sea nuestro camino, no importa cómo sea el camino que Dios nos da, no importa si es un camino triste, si es un camino alegre, es un camino de victoria, es un camino difícil, no importa, es un camino con Él, es un camino con Él. Aquí hay que dice, no te pierdas del camino de Dios. Estoy viendo ahí en un teléfono o algo que una hermana tiene, dice, no te pierdas del camino de Dios. Es un camino que Dios nos da. No importa, es el camino angosto que Dios nos da para que lo caminemos. Pero ¿saben qué es lo más bello? Es que el Señor camina con nosotros ese camino. Es un refugio, es un lugar donde tú tienes que ir. Un lugar donde puedes llorar, un lugar donde puedes pedir el oportuno socorro, un lugar donde tu alma nunca está sola, nunca está sola, nunca está sola. A ver, pueden decir cada una de ustedes, nunca estoy sola, nunca estoy sola. El Señor siempre está contigo. Solo tenemos que decir sí a Él y no a nosotras mismas. Una vez que Él te da la decisión. Pero antes de decir, una vez que Él te da la decisión, quiero contarles una pequeña historia que la encontré en internet hace mucho tiempo, pero es de una persona que no la publiqué porque no recuerdo el, el autor la leí en internet, pero no recuerdo el autor, por eso no la puedo publicar, pero sí la leí, no es una historia mía, pero era un hombre que siembra en su campo y todo parecía muy favorable. Entonces todo le prometía grandes cosas, siembra su maíz y todo eso, pero él no sabía lo que le deparaba la tierra y la tierra tenía escondida una mala semilla y la semilla empieza a crecer y a abrirse campo entre la semilla de maíz, empieza a crecer la cizaña. Aquel maizal se vuelve un caos y la cosecha se arruina y el agricultor estaba muy apenado porque la cizaña crecía más grande y más rápido que el maíz. Y entonces el maíz se quedaba pues acomplejado frente a las hojas de la cizaña. Entonces el hombre arregló su terreno de esta manera. Él puso que se riegue solo una pequeña, con muy poca agua. Entonces arregló que regar solo con poca cantidad de agua. Y el maíz, que era leal, dice, voy a leerles esta parte, dice, aquel maizal era un caos, la cosecha se arruinaba y el agricultor con las manos algunas matas arrancaba, pero se dio por vencido, pues como estaban enredadas, al arrancar las malas, las buenas por error dañaba. Un pequeño experimento y para ver si funcionaba, arregló una porción del terreno
para que agua no llegara, dando como resultado que el noble maíz la sequía aguantaba, mientras la maleza perdía todo el vigor que anunciaba. Y así por unos días el agua a todo el maíz cortaba, apagándose la maleza mientras el maíz se aguantaba. Miren, esto es bello, porque el maíz aguantaba. Y yo quiero decirte, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa el camino que tengas que atravesar muchas veces vas a sufrir o muchas veces vas a tener alegrías, muchas veces vas a tener victorias, pero también algunas veces vas a sufrir o vas a tener circunstancias difíciles en tu vida. Pero el maíz aguantaba, la maleza perdió su fuerza y sus tallos se doblaban. Mientras el maíz a pleno sol, sus hojas aún brillaban, regando una vez el campo sin que éste se anegara, para que el maizal no sufriera ni la maleza se recuperara. Así los fue llevando hasta que la maleza doblada ya oculta entre las sombras, pues el sol no le llegaba. Moría sin pena, sin ni gloria, aquella semilla malvada, que sembrada por el odio y con la sangre derramada, diciendo que eran iguales que el maizal que alimentaba, solo era pura maleza que los recursos agotaban. ¿Se dan cuenta? La maleza se perdía porque el agua no le llegaba, no era suficiente el agua, pero para la semilla leal, para aquella vida que tú tienes adentro, tú puedes ir al recurso, tú puedes ir al agua de vida. Y dice, solo se obtuvo paja de los restos que quedaban, pero hubo que quemarla, pues ni aún las bestias, ni a las bestias les gustaba, pues el maíz dio su fruto y a pesar de la batalla, más grande y más granado que a todos alimentaba. Una vez que Él te llama, la decisión es tuya. La decisión es tuya todos los días. Todos los días tienes que tomar decisiones sobre cada paso que des. Siempre tienes que escoger. Y en tu interior debe vivir aquel germen, aquella vida, aquella simiente. Si el grano de trigo no muere, solo queda. Pero Él murió. Él murió por ti y Él murió por mí, para que nosotros tengamos vida. Y como dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el Señor les bendiga. Eso era lo que yo tenía para compartirles.